El acta de la sesión quinta ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión sexta ordinaria se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, no hay documentos en la cuenta. Sobre varios ofrece la palabra. Bien. Vamos a... Yo quiero hacer una consulta a la Secretaría, porque el plazo de vigencia de esta comisión investigadora es de 90 días. Es el 21 de octubre. El 21 de octubre. ¿Y eso significa que tenemos cuántas sesiones más? Aquí hay un calendario. El día... estamos hoy día... ¿cuánto es hoy día? 6. 6. 13, 20. Dos más en septiembre. ¿Ya? Octubre tenemos lunes, martes, miércoles 4, 11, 18, 25. 18, hasta el 18. 18. 5. 5 sesiones más. Entonces yo quisiera recabar el acuerdo de la comisión para destinar las últimas 2 sesiones de esta comisión investigadora para la elaboración y posterior votación de las conclusiones. ¿Hay acuerdo? Acordado. Vamos a suspender entonces por un minuto para dar ingreso a nuestro invitado. Damos la bienvenida al directorio de la Federación de Trabajadores del Cobre, que viene encabezada por su presidente, don Raimundo Espinosa Concha, y acompañado por los señores Guillermo Lemaitre, Sergio Morales, Manuel Cañas y Mario Gutiérrez. El objeto de esta comisión investigadora, como ustedes bien lo saben, ustedes concurrieron a la Comisión de Minería. Y a propósito justamente del dictamen de la Contraloría, fue que se genera esta comisión investigadora que tiene por mandato de la sala investigar la utilización de recursos públicos por parte de Codelco, especialmente en las adquisiciones de bienes y servicios a privados durante los últimos 17 años y la política de indemnizaciones por término de la relación laboral de sus ejecutivos y trabajadores. Para referirse a este tema, entonces quisiéramos conocer la postura de la Federación de Trabajadores del Cobre a través de su presidente. Don Raimundo, tiene usted la palabra. Bueno, presidente, primero quisiera agradecer a los señores diputados la posibilidad que nos dan a nosotros para venir a exponer cuál es nuestra visión con respecto a lo que ha ocurrido en el tema de Contraloría y Codelco. Yo creo que hoy día los podemos encontrar y leer en la prensa efectivamente qué es lo que significa esta empresa para este país. Y en ese sentido, nosotros en la comisión anterior entregamos nuestra visión, qué es lo que estábamos pensando, particularmente en 2 temas que para nosotros eran súper importantes. Primero, dijimos que el Contralor los había corrido la cerca frente al tema de negociaciones colectivas nosotros. Le enviamos una carta al señor Contralor, creo que hace 5 meses o 4 meses, en mayo, y no hemos tenido respuesta con respecto a eso, porque nosotros creemos todavía que frente a las primeras afirmaciones que hizo el Contralor tenemos algún tipo de duda en nuestro proceso de negociación colectiva. Y segundo, frente a nuestro sistema de planes de retiro. Nosotros durante mucho tiempo hemos estado, ya hace más de 25 años en Codelco, trabajando en nuestros acuerdos, proyecto común de empresa, alianza estratégica y un acuerdo por Chile con respecto al último acuerdo que hicimos con Codelco. Vamos a hacer una presentación nosotros sobre los temas, pero quisiéramos ser bastante concretos en el sentido que los señores diputados
no sé hacer la presentación porque ustedes la tienen en su poder, sino ir directamente a las preguntas concretas de qué es lo que ustedes quieren que nosotros respondamos frente a lo que está ocurriendo, frente al proceso de negociación colectiva, frente a las situaciones de planes de retiro y cómo se han hecho históricamente eso y qué es lo que está ocurriendo también en el sector privado, que también tenemos la información. Y en ese sentido es nuestra proposición, si ustedes estiman o si no hacemos la presentación. Bien, yo creo que para un mejor desarrollo de lo que es el conocimiento de la postura que tiene la FTC respecto a este dictamen de Contraloría, que no es menor, en lo concreto, me gustaría conocer cuál es la definición que tienen ustedes respecto de la compañía minera estatal Codelco, en términos de su definición. Ustedes, como representantes de los sindicatos y los trabajadores de Codelco, ¿sienten de que este es una empresa de servicio público o es una empresa del Estado de Chile que tiene una dinámica de funcionamiento que es propia de las sociedades anónimas a partir de la reforma o la creación de su gobierno corporativo? Esa es una primera pregunta que tengo yo, digamos, para hacer. No sé si el resto de mis colegas, para que vayamos acumulando consultas, ¿quiere preguntar algo? Don Raimundo. Una visión bastante clara y concreta con respecto al tema de Codelco. Hemos por mucho tiempo, históricamente, nuestra federación y nuestro movimiento sindical ha defendido esta empresa en manos del Estado. Y creo que tenemos autoridad moral en el sentido de que hemos puesto todo nuestro empeño y todas nuestras capacidades para poder demostrar que podemos ser altamente eficientes y altamente competitivos para competir con el sector privado, sabiendo las restricciones que ha tenido esta empresa de recursos durante toda su historia, desde cuando fue nacionalizada. Por lo tanto, aquí han habido modificaciones sobre el tema de los proyectos de ley con respecto al tema de los directorios, y nosotros creemos que es una empresa del Estado, pero tiene que manejarse y poder competir en los distintos mercados, tanto a nivel nacional como en los mercados internacionales, como una empresa privada. Y por eso se modificó el directorio y nos regimos por la superintendencia de valores con respecto a eso. Y por eso estamos en desacuerdo y no compartimos que nosotros tenemos que regirlo por la empresa o la administración pública, porque si no, como trabajadores de Codelco seríamos empleados públicos, nosotros regidos por otro sistema con respecto a nuestra situación de contratos colectivos y en ese sentido. Por lo tanto, para nosotros es súper claro con respecto a la última reforma que se hizo frente al directorio, que se le dio las atribuciones al directorio para poder ver tanto en los temas de eficiencia como en los temas también de recursos, en ese sentido tener mucho más independencia de los gobiernos de turno en ese aspecto. Por lo tanto, nuestra visión es que nosotros regimos también por la 1350, que tiene un estatuto distinto a las empresas públicas o a la administración pública en ese sentido. Así que eso para nosotros es súper claro, lo regimos en el tema laboral, por el Código del Trabajo. En los temas del directorio tiene las atribuciones que le han dado con respecto al tema de los presupuestos para discutir en su junta de accionistas, y tenemos a un cochilco que los fiscaliza con respecto a los temas de situaciones en los sentidos de los proyectos y todo el tema técnico. Por eso no compartimos las visiones que tiene con respecto al tema de la Contraloría. No sé si algún quisiera agregar más. Su nombre y el cargo, por favor. Mi nombre es Sergio Morales Silva, consejero de la Federación de Trabajadores del Cobre. Un poco respecto a la consulta que usted nos hace, presidente, la respuesta quizá está un poco más diseñada, desarrollada en la presentación. Sin embargo, vale la pena decir que Codelco como institución de trabajo, como centro de trabajo, tiene el mandato principal de ser una empresa productiva para el país. Y quizás el ejercicio más importante que ha hecho nuestro país respecto del Estado empresario, del Estado productivo, del Estado que genera recursos a partir de una empresa como esta. La misión de Codelco no es un servicio público, tampoco es un centro de beneficencia, es una empresa productiva
que está inserta en un mercado competitivo con las grandes empresas del mundo. Por lo tanto, su misión está orientada en ese sentido. Y en ese sentido, creemos que la mejor representación del Estado empresario tiene que ver con la capacidad que han tenido los trabajadores y la administración, las distintas administraciones, de poder generar acuerdos con los trabajadores en virtud de buscar la mayor eficiencia y la mayor eficacia en un ámbito de probidad. La empresa Codelco y sus trabajadores están sujetos en lo que a relaciones laborales concierne o señala respecto del Código del Trabajo, que es la legislación que regula a todos los trabajadores del país, excepto, por cierto, a la gente que labora en el espacio público. Por lo tanto, no estamos ajenos a las normativas legales respecto del ámbito laboral. Y en ese contexto nos desarrollamos. Y las observaciones que el Contralor pudo haber hecho en algún minuto, de las cuales después en diferentes medios se retracta porque señala, primero, que cuestiona, ¿no es cierto?, los planes de egreso y los pagos de vacaciones acumuladas, pero luego a través de los medios y en esta misma instancia él dice que no se va a meter ni está cuestionando aquello. Contradicciones para nosotros fundamentales. Y por eso que el presidente de la Federación señala que en la reunión que sostuvimos con él, le hicimos presente una necesidad de responder claramente respecto de esas dos consultas. ¿Cuál es la posición del Contralor frente a las negociaciones colectivas? ¿Y cuál es la posición del Contralor frente a los beneficios que la ley, el Código del Trabajo establece para los trabajadores de este país? Y por último, que se pronunciara respecto del artículo 4 de la ley 1350, donde él no tiene facultades para poder, ¿no es cierto?, cuestionar el mérito de las inversiones o de las actividades que realiza Codelco. Por lo tanto, a la pregunta, efectivamente Codelco no es una empresa, de beneficencia, sino que es una empresa productiva, que además genera recursos y dividendos para el país en su conjunto. Y quizás valdría la pena, ¿no es cierto?, hacer alguna mención respecto de la capacidad que ha tenido Codelco para poder enfrentarse al medio empresarial de la minería en Chile. Y no solamente en la minería en Chile, sino que también en la minería del mundo. Porque con todas estas condiciones y con todas estas críticas que pudiera tener un ciudadano común y corriente de este país respecto del funcionamiento de esta empresa, debemos decir que Codelco ha mantenido un estándar de productividad y un estándar de retorno de dividendo al país que es lejos mejor que el promedio de la industria nacional. Entonces, desde esa perspectiva, por supuesto que nosotros defendemos esta instancia porque estamos convencidos que una empresa estatal como Codelco siempre va a ser un valor y no un problema. No estamos en contra ni negamos la capacidad que debe tener la Contraloría para hacer fiscalizaciones en el ámbito que le compete. Porque para eso, en algún momento, también nosotros nos dimos la posibilidad de tener un gobierno corporativo que pudiera, ¿no es cierto?, hacerse cargo de todas las diferencias, de todas las características de esta empresa que es tan especial. Y por eso que tenemos a Cochilco, que nos regula y nos controla y nos fiscaliza en el ámbito técnico, y por eso que tenemos a la Contraloría para que vea también la fiscalización y la regulación y la auditoría desde su perspectiva. Entonces, en ese ámbito, volver a repetir y cerrar mi intervención en este minuto, con la defensa que hacemos al sistema o a la forma o al procedimiento que nosotros usamos para funcionar. El acuerdo con los trabajadores está instalado en Codelco. Afortunadamente, los trabajadores de esta empresa, asociados con un 100% de sindicalización, son capaces de establecer relaciones con su empleador pensando en el futuro común de esta empresa. Un objetivo común que es mantenerla en los mejores estándares, competitiva y ganando plata. No por nada dimos vuelta al ejercicio del primer semestre de este año, ¿no es cierto? Con todas las dificultades que cerramos el 2016, hoy día podemos decirle al país que hemos cumplido con la promesa de sacar adelante los beneficios de esta empresa. Y hoy día podemos decir que Codelco
ha superado con creces las dificultades económicas que nos planteó la caída del precio del cobre. Eso, presidente. Gracias, diputado Miguel Ángel Alvarado. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados. Efectivamente, ellos han estado en anteriores ocasiones, hicieron el planteamiento y contrasta con las otras opiniones también que se han esbozado acá que hizo Contraloría. Pero yo quisiera, más allá de esta dicotomía, ¿cierto?, que hay entre lo que es la ley de sociedad anónima y la ley 19.886, ¿cierto?, de compras públicas, hemos tenido nosotros la información, ¿cierto?, bastante certera de defraudaciones que se han cometido en más de casi 2 décadas. Y la intervención incluso ha sido débil, a mi juicio, de impuestos internos, en muchos casos en los planes de egreso. Ha habido también negociaciones ahí incompatibles entre involucrados por aspectos familiares también. Y eso ha traspasado a los gobiernos, ha sido más de gobiernos de turno. Y efectivamente, si lo tratamos como una empresa de carácter privado, se entenderá que los accionistas, en este caso, no solamente deberían ser los trabajadores, sino que toda la población chilena. Entonces, mi pregunta va en el ámbito de ellos. ¿Qué reflexión se hace respecto de este aspecto? ¿O si se considera que está todo bien y que es el camino que hay que continuar, digamos, haciendo a un lado la Contraloría? ¿O efectivamente se necesita, cierto, optimizar las regularizaciones, ver qué está pasando en estos casos, ya sea en los planes de egreso o también en los planes de inversión, que como muy bien lo señalan, estos 2 ámbitos esenciales? O no esta mixtura, digamos, que se da, que por un lado, cierto, trabajar como empresa privada y por otro lado acceder a los beneficios públicos también, digamos. Entonces, más bien en el sentido dadas las informaciones que hemos recibido en esta misma comisión, ¿cierto?, de efectivamente a través de que hay irregularidades que se han cometido desde el punto de vista de ellos, digamos, cuál es el aporte para optimizar esto, ¿no? O bien, porque si al final seguimos un mismo rumbo, digamos, y ahí no los combos con Contraloría, creo que no es beneficioso para el país tampoco. Eso, presidente. Gracias, diputado Miguel Ángel Alvarado. Diputado Luis Lemos. Mira, yo quisiera consultarle, presidente, a los trabajadores lo siguiente. Al principio de la comisión y cuando se armó el debate, ¿no es cierto?, entre la polémica de la Contraloría y Codelco por interpretaciones, a juicio nuestro. Al principio el Ejecutivo y en general también Codelco como que promovió la idea, digamos, de que tuviéramos una ley interpretativa, digamos, que permitiese zanjar con certeza, digamos, las diferencias que hoy día existen. Si ustedes tienen alguna visión respecto a este tema, y si lo consideran pertinente, digamos, impulsarla, porque nosotros hemos escuchado en esta comisión al ministro de Hacienda, por ejemplo, que ya no es el mismo ministro de Hacienda, por si acaso, no se manifestó para nada, digamos, respecto a este tema. Sin embargo, nuestro Contralor sigue manteniendo los términos incluso más agudos, con más antecedentes respecto a que lo que él está apostando, ¿no es cierto?, sus posiciones estarían, digamos, en el lado correcto, más allá, digamos, de los acercamientos que tenga respecto a estos temas públicamente, a lo mejor con el tema institucional, digamos, con el ministerio, con la corporación. Lo otro, en el tema de la fiscalización como tal, ¿no? Está dando vuelta esto de Cochilco, ¿no es cierto?, que pueda mantener mayores espaldas, digamos, que pueda tener mucho más recursos, en fin, incluso sufrir algún tipo de transformación para Cochilco, de tal manera que cumpla en mejor forma su labor, no solamente con la minería, que en este caso le toca, ¿no es cierto?, la tarea de fiscalizar a Codelco, sino incluso en un amplio aspecto, mucho más amplio que ello. Pero eso requieren cambios institucionales.
¿ustedes le han dado una vuelta, digamos, como posibilidad de poder impulsar esa alternativa más allá, digamos, de quién va a zanjar la diferencia que existe hoy día? Porque todavía hay una incertidumbre respecto a cómo se va a zanjar esto. Y si vamos buscando caminos, más allá de lo que la Comisión ha logrado tener como antecedentes, será referir a algunas situaciones de exceso, ¿no es cierto?, que han a lo mejor ocurrido en algunos casos. Pero más allá, nos preocupa esto, digamos, cómo resolvemos el tema de fondo, porque si no, nos vamos a estar dando vueltas siempre con una interpretación y con una ley de gobierno corporativo y de sociedad anónima que no converge, digamos, con el tipo de fiscalización que pueda llevar a cabo la Contraloría. Entonces, nos gustaría el presidente de la Federación se pudiera referir, digamos, a este tema. Gracias, diputado Luis Lemos. Agregar a las consultas hechas por mis colegas, me imagino que ustedes traen dentro de su presentación, la estaba viendo, un cuadro comparativo respecto de los planes de egreso que tiene la industria minera privada respecto de los planes de egreso de Codelco. Me gustaría que eso también lo pudieran ustedes exhibir, porque aquí la diferencia que hay entre la apreciación del Contralor respecto de Codelco no está en la vigencia y legalidad de los convenios y contratos colectivos, sino que la diferencia descansa en que el Contralor entiende que los trabajadores de Codelco, al regirse por Código del Trabajo, no se pueden vulnerar disposiciones que están convenidas en el propio Código del Trabajo respecto de planes de egreso o planes de retiro, como por ejemplo acumulación de vacaciones o feriados legales, o doble pago en algunas partidas, o exceso de horas extraordinarias. Entonces, a mí me gustaría, por eso, que ustedes pudieran exhibir este cuadro comparativo entre la oferta que se hace en la industria minera privada para que un trabajador pueda retirarse respecto a lo que está ocurriendo hoy día en Codelco. Primero quiero referirme con respecto a la consulta directa que hace frente y que desde mi punto de vista le hace mucho daño a esta empresa en el sentido de que es una empresa corrupta, de que hay corruptela, que hay situaciones irregulares. Particularmente voy a defender con mucha fuerza los planes de retiro que nosotros hemos firmado como federación y con nuestro sindicato afiliado a nuestra organización, como planes de retiro. Los planes de retiro no es un tema de ahora, no es un tema de hace 20 años. Los planes de retiro vienen del gobierno militar. De ahí se empezaron a implementar recién los planes de retiro, de la dictadura, de esa fecha. ¿Ah? No, los planes de retiro vienen del 88, del 88, 87, de ahí vienen los planes de retiro cuando fui elegido dirigente sindical en la División Salvador. Y han habido un proceso de transformaciones dentro de la empresa que ha servido tanto para la empresa, pero también para los trabajadores. Yo creo que esto hay que entenderlo de la mejor forma posible cuando nosotros éramos 25.000 o 30.000 trabajadores dentro de la empresa, que posteriormente lo van a explicar con respecto al tema gráfico, y hemos ido cambiando con respecto a las formas de explotación que tiene Codelco. Si uno se va a 20 años atrás, la explotación de Salvador, por un ejemplo, eran trenes dentro de la mina con carros que tenían que tener una cantidad de trabajadores dentro de la mina. Después vinieron los sistemas de LH que había que modernizar y quedaban trabajadores que había que buscar una solución. A esos trabajadores y también a los trabajadores que estaban o eran enfermos profesionales o se habían incapacitado al servicio de la empresa, había que buscar alternativas de solución y fuimos buscando el tema de los planes de retiro, que posteriormente prácticamente toda la industria privada lo empezó a dar en la misma situación de Codelco. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con la industria privada? Y tenemos planes de retiro en la industria privada que son superiores a las que tiene Codelco. El problema son los sueldos base. Los trabajadores de Codelco tienen menores sueldos base que el sector privado.
y si ustedes ven cómo se calcula nuestra designación de año de servicio con respecto a eso, vamos a ver que los planes que tienen escondidas son muy similares o superior con respecto a los planes de retiro nuestros, o otras empresas, por poner los ejemplos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir. ¿En qué no estamos de acuerdo con el Contralor? El Contralor, porque se reserva posteriormente a dar una opinión. O sea, si nosotros vamos a discutir con la empresa hoy día un plan de retiro, un momento, yo tengo que ver qué es lo que va a opinar el Contralor posteriormente que yo llegue a este acuerdo. Y por eso nosotros decimos que el Contralor en ese sentido se coloca en una situación compleja para nuestros procesos de negociaciones que nosotros tenemos. O sea, yo estoy negociando o con el presidente ejecutivo de la empresa o estoy negociando en mi división con el gerente y posteriormente el Contralor me dice, señor, usted tiene que ser eficiente. Todos tenemos que tener de primicia ser eficiente, competitivo y todo. Lo sabemos desde un inicio. Por lo tanto, y hoy día quiero ser súper claro con respecto a esto. Hoy día ya tenemos algunos grados de dificultad para poder buscar alternativas de solución a la gente que tenemos incapacidad con enfermos profesionales dentro de la empresa, con respecto a lo que está ocurriendo. Y con respecto a lo otro, sobre el tema de los proyectos, indiscutiblemente que esta empresa, para manejar una cartera de proyectos de $25.000 millones que no la tenía prácticamente en toda su historia y con todos los procesos que se han vivido frente a los distintos, una etapa de altos precios del cobre, posteriormente bajos precios del cobre, la cantidad de profesionales, yo tengo bastante duda con respecto en ese sentido. Y veamos, y voy a poner un solo ejemplo del proyecto de Codelco, porque no puedo decir que en todos los proyectos en Codelco han fracasado. Tenemos dificultades, obvio, por cierto, es una empresa minera, y el que no se arriesga hay ciudadanos que van a ocurrir. Pero pongamos el proyecto MH. Con respecto a recursos, tiempo y lo que se gastó en recursos. Pongamos un proyecto privado. El de los luxes que está ahí en Esperanza. Veamos, pongamos en la balanza. ¿Cuál proyecto tuvo que ser reformulado y cuál proyecto salió mucho más caro que el otro? O sea, esto es una empresa y por eso son las rentabilidades altas, pero también tiene riesgo. Y a mí lo que me causa cuidado, y a veces, es que a Codelco se le explota en todo sentido. Políticamente se le estruja con respecto al tema de sacarle todos sus recursos y pongamos un proyecto que tiene dificultades como el proyecto de Teniente. Teniente. ¿Qué es lo que pasa con Teniente? El proyecto Nuevo Nivel Mina. Efectivamente hay una situación técnica que hay que resolver y son los riesgos que se tienen que cometer con respecto. No desconozco y no me voy a meter en los temas del tema de los contratos. Indiscutiblemente ahí tenemos graves dificultades que tenemos que clarificar. Ahí no somos nosotros quien va a clarificar esas dificultades. Tengo entendido que hay una demanda con respecto y hay un tema legal que está entre la Contraloría y Codelco. Pero no somos nosotros quienes tenemos que hay proyectos todos los días que se están ejecutando en Codelco, que no están dentro de los programas inversionales, pero son proyectos en la mina subterránea, en la concentradora, en todo aspecto. Eso lo ha generado dificultades. La gente no quiere tomar decisiones producto de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo están atando las manos como una empresa productora al compararlos con un servicio público. ¿O queremos que los compren los camiones, lo hagamos por Chile Compra? ¿O la compra explosiva la hagamos por Chile Compra? O sea, ¿quieren hacer competitiva esta empresa o no? O discutamos lo que plantea acá el diputado. Bueno, hagamos un proyecto de ley con respecto a esta empresa. O discutamos de una vez por todas cuál es el futuro de esta empresa. ¿Cuál es el futuro? O sea, ¿la queremos privatizar o la queremos un 50%? No sé, pero discutámoslo de una vez por todas cara al país. Y eso es lo que hemos planteado nosotros. Nosotros durante mucho tiempo, y hoy día nuevamente renace el tema de la prevención de esta empresa. Entonces seamos claros todos. Aquí las leyes se han discutido en esta misma sala y en este mismo Parlamento. Tanto las prerrogativas que tenía el directorio y los discutimos con respecto a la situación de la Contraloría en el proyecto de ley que hubo con respecto al tema del gobierno corporativo. Se discutió en esta misma sala con respecto a eso. Entonces, lo que nosotros decimos, que el Contralor, con la posición que tuvo, nos corrió con respecto a nuestros procesos, que a posterioridad él dice si esto está bien o está mal. Entonces, díganlo derechamente,
que tenemos que ir a negociar con el Contralor y no con los gerentes ni con el presidente ejecutivo de esta empresa. Ese es el tema nuestro. Y que hoy día tenemos dificultades, tanto en la discusión que vamos a tener en nuestros procesos de negociaciones colectivas, que se vienen, que son 18 negociaciones colectivas el próximo año, y tanto vamos a tener en los nuevos planes de retiro que nosotros estamos discutiendo. Porque nadie quiere asumir responsabilidades. O sea, ¿cómo sacamos la gente si la empresa se modernizó en la mina y no tenemos dónde meter los enfermos profesionales? Y que ustedes por ley, según el Código del Trabajo, tenemos que sacarlos de las partes donde están contaminadas. ¿Dónde los colocamos? ¿Dónde los colocamos? Y después nos dicen que los trabajadores están en una situación donde no hacen nada y son ineficientes, pero si no tenemos lugar donde colocarlos, y usted la propia ley los permite sacar a los trabajadores de esos lugares de trabajo. No tenemos espacio hoy día y tenemos que buscar una alternativa. ¿Qué es lo que hacemos con respecto a los trabajadores? División Andina. División Andina, vamos al rajo con proyectos medioambientales, una serie de discusiones que tenemos que enfrentar ahí, pero tenemos el tema de la mina subterránea. La mina subterránea, aquí hay un trabajador de Andina, la mina subterránea en los próximos años tenemos dificultades con más de 400, 500 trabajadores, compañero. ¿Qué vamos a hacer con esos trabajadores? ¿Les decimos que se vayan? ¿Los despedimos? ¿Los cancelamos y le aplicamos el 161? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, los planes de retiro en Codelco han buscado una solución para ambas partes, para los trabajadores y también para aumentar la productividad y la eficiencia de nuestra empresa. Eso es lo que hemos hecho. Y eso se ha hecho en todas partes. Por lo tanto, no tenemos autoridad moral para poder defender lo que nosotros hemos hecho y lo que se merecen los trabajadores cuando han trabajado 30 o 40 años y se han incapacitado al servicio de la empresa. Por eso lo vamos a defender con mucha fuerza y no compartimos. Y le hemos pedido que lo respondan por escrito el Contralor con respecto a lo que planteamos sobre negociación colectiva y sobre nuestros planes de retiro. Y con respecto al tema de las vacaciones. Porque también se puso en tela de juicio el tema de las vacaciones. Las modificaciones que se han hecho con respecto a la jornada de trabajo dentro de la empresa no permiten muchas veces que los trabajadores saquen sus vacaciones completas. ¿Cómo vamos interlapando los turnos? Por lo tanto, hay trabajadores que le dan 15 días de vacaciones, 20 días de vacaciones, 25 días de vacaciones, dependiendo del lugar de trabajo donde estén, y se están acumulando con respecto al tema de las vacaciones. Es un tema que tiene que regularizar la empresa, no nosotros. Y sobre el tema del proyecto de ley, nosotros estamos de acuerdo. Aquí tiene que haber, y yo creo que esto sirva para hacer una discusión, para poder definir de una vez por todas, porque si no, vamos a ser una empresa altamente ineficiente. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? La privatización de esta empresa. ¿Y qué es lo que hemos demostrado? Como ejemplo, División Salvador, con costos de 2.45, hoy día estamos en 1.8 con un estudio de cierre. De cierre. Son los temas que tenemos que enfrentar en el movimiento sindical del cobre para buscar alternativas. Entonces nos dice que un trabajador que se lleva 25 o 30 días de negociaciones adicionales se está corrompiendo el sistema, estamos haciendo abusos de eso. ¿Ah? Esa es la pregunta mía. Nosotros estamos haciendo abuso con respecto a lo que realmente buscamos alternativas en el sentido de poder mejorar nuestra gente y que se vaya en mejores condiciones. ¿Cuántos trabajadores nuestros posteriormente, después que se retiran de la empresa, se van a sectores mucho más adecuados, tanto en la cuarta región? ¿Y cuánto tiempo duran? ¿Se han preguntado ustedes cuánto dura un trabajador nuestro que sale de Codelco con respecto al tema de la silicosis? ¿Se han preguntado cuánto dura un trabajador después que se retiró? Si se han modificado los sistemas de jubilación hasta los 75 años y nos están diciendo que un trabajador a los 60 o 45 años no sirve dentro de la empresa. ¿Cómo lo hacemos? Es la misma discusión que se lo planteamos a la empresa. ¿Los sacamos? ¿Los cancelamos? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, estamos buscando alternativas de solución y por eso lo vamos a defender. Y esto vamos a empezar los procesos de negociación colectiva. 18 negociaciones colectivas. Veamos cómo lo vamos a enfrentar con respecto a la reforma laboral. 18 negociaciones colectivas. Y preguntamos cuántos conflictos han habido dentro de Codelco desde el mundo sindical. O sea, nosotros no nos pueden responsabilizar. Hemos sido muy responsables y por eso tenemos la autoridad moral para plantearlo en cualquier parte sobre lo que nuestras conquistas. Codelco tiene contratos colectivos hace más de 100 años. Más de 100 años en Chuquicamata. Y el sector privado ha aumentado sus remuneraciones producto de las negociaciones que ha hecho la Federación de Trabajadores del Cobre con sus trabajadores, producto de eso. Y hoy día efectivamente
ellos han avanzado mucho más con respecto a un tema de sueldos base. ¿Por qué? Porque son empresas mucho más jóvenes, mucho más modernas, tienen situaciones distintas de compensaciones con respecto a esto. Las compensaciones que tenemos nosotros en las divisiones nuestras, eso lo hemos ido tratando de superar. ¿Y cómo vamos a enfrentar el problema con respecto al tema de las fundiciones? O sea, esos son los desafíos que tiene el mundo sindical del cobre. Y esos son los desafíos que tiene esta empresa. Por eso creemos que es conveniente, y ustedes aquí en el seno de esta discusión, particularmente en la Comisión de Minería, estoy absolutamente de acuerdo con poder buscar una alternativa con respecto a la ley y que dé las atribuciones a Codelco para que se pueda desarrollar y poderle soltarle las manos y no hacerlo correr en desigualdad de condiciones con el sector privado. Pero explique el gráfico del Presidente, nos vamos a referir a la comparación que hacemos, que usted solicita, ¿no es cierto?, respecto de los acuerdos que existen en la empresa privada con respecto a la indemnización por año de servicio. ¿Parto anterior? Eso. Ya. Para contextualizar, decir que, tal como señalaba Raimundo, hay razones, ¿no es cierto?, por las cuales se generan estos acuerdos en el mundo de la minería. La minería en el mundo en general es una función, una tarea de alto riesgo, con alto desgaste físico y con muchas dificultades en el ámbito de la salud. Por eso que se han generado en la industria instrumentos que facilitan, ¿no es cierto?, la renovación de trabajadores, el recambio generacional y la expertise, porque también aquí hay un tema de expertise técnica, ¿no? Hace 30, 40 años atrás la forma de explotar la mina no es la misma que hoy día se hace. Entonces, los instrumentos que se han utilizado efectivamente son las indemnizaciones por la vía de la renuncia voluntaria, es decir, a través de los convenios colectivos aseguramos que el trabajador que renuncia, ¿no es cierto?, siga manteniendo su indemnización, cosa que no ocurre, ¿no es cierto?, en el mundo privado, porque según el Código del Trabajo, el trabajador que renuncia también a su indemnización, lo que es injusto, hay que decirlo. Luego, aportes previsionales adicionales, es decir, mejoramos la capacidad de pensión que puedan tener los trabajadores en el futuro, producto de esta salida pronta, anticipada del mundo laboral. Indemnizaciones adicionales asociadas a edad y antigüedad en el trabajo. La misma lógica anterior. Indemnizaciones para trabajadores enfermos, naturales o profesionales. En la presentación hay un cuadro donde se indica cuál es la edad promedio en donde el trabajador en general es menos eficiente desde el punto de vista productivo, dado que empieza a generar enfermedades tanto naturales como profesionales, lo que implica en un ausentismo producto de las licencias médicas propias de la enfermedad. Por lo tanto, también hay indemnizaciones que van orientadas a ayudar a tomar la decisión a esos trabajadores para retirarse con anticipación y planes especiales al cierre de los procesos de negociación colectiva. ¿Ya? Estos mecanismos han quedado registrados como acuerdo de las partes de los procesos de negociación colectiva y lo dejamos señalado porque esto está en relación directa con lo que el Código del Trabajo en su capítulo de negociaciones colectivas plantea, que es la posibilidad de que los trabajadores puedan negociar cualquier materia con su empleador. Y por último, ¿no es cierto?, decir que esta práctica no es exclusiva de Codelco, es una práctica generalizada en la industria minera. ¿Ya? Eso como contexto para poder explicar, ¿no es cierto?, que la empresa privada, hoy día, por lo menos, estos tres ejemplos que señalamos en la lámina, minera Doña Inés de Coyahuasi, Escondida y Anglo American Sur, tienen en sus contratos colectivos, en sus instrumentos colectivos, mecanismos de indemnización. Y están orientados, ¿no es cierto?, respecto de indemnizaciones normales, o sea, un trabajador que pueda en algún momento tomar la decisión de irse de forma normal y sin ninguna presión de ningún tipo, las que son de retiro programado, es decir, cuando las empresas programan que a cierta edad, ¿no es cierto?, el trabajador debe dejar su puesto de trabajo, porque dicho sea de paso, la ley, el Código del Trabajo hoy día no obliga al trabajador que cumple la edad de jubilación a dejar de trabajar. Por el contrario, incluso hoy día permite y avala y promueve que el trabajador siga trabajando para que pueda aumentar su cotización previsional. Y los aportes de fondos de pensiones, como lo mencionaba adelante, son aquellos aportes, ¿no es cierto?, que se realizan para mejorar este fondo, de manera que el trabajador, cuando esté enfrentado a la decisión de retirarse, tenga una mejor alternativa económica respecto del recambio o de la
la diferencia que hay entre su vida laboral, su sueldo normal y la pensión que pudiera recibir. Y por último, la indemnización por caso de muerte o incapacidad, porque esta empresa sí tiene riesgos de salud. ¿Ah? Esta empresa sí tiene riesgo, altos riesgos, índice de fatalidad importante, a pesar de que Codelco en los últimos años ha sido pionero, ¿no es cierto?, y destacado en la industria minera del país respecto de la cantidad de muertos que tiene en la faena. Así, doña Inés de Coyahuasi dice que tiene 30 días de sueldo por año de servicio, incluye la renuncia voluntaria, escondida, en el ámbito, estoy hablando de la indemnización normal, escondida tiene 30 días de sueldo por año de servicio, incluyendo la renuncia voluntaria, y Anglo American tiene 30 días de sueldo por año de servicio, incluye también la renuncia voluntaria si la edad es superior a 55 años, y 15 días de remuneración adicional. Por lo tanto, suma 45 días de indemnización por año de servicio. A juicio del Contralor, eso podría ser cuestionable. Esto es lo que hace la empresa privada. Y además, en las dos líneas, ¿no es cierto?, que son un poquito más claras en el color, dice que son planes especiales que se han creado a partir de alguna necesidad puntual que la empresa pudo haber tenido. Y en el caso de Coyahuasi, un plan especial de retiro para los mayores de 55 años, que es un sueldo base por año de servicio, y en el caso de Escondida, un plan especial de retiro superior a 55 años, con 2 sueldos bases por año de servicio, y un plan especial de retiro para enfermos, con 2 sueldos bases por año de servicio. Y así sucesivamente, digamos, de acuerdo al objetivo planteado, hay incentivos al retiro. Esto es lo que hace la industria privada en nuestro país para poder facilitar la posibilidad de recambiar, de colocar trabajadores con mejores estado físico, más jóvenes, con nuevas expertise técnicas, con nuevos conocimientos. ¿Ya? Esta es la lámina, ¿no es cierto?, que explica de alguna manera la comparación que tenemos hoy día con el mundo privado. Muchas gracias. Sí. Gracias. Nombre... Guillermo Lemetre, presidente del Sindicato de Caletones y miembro del Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre. Respetable y honorable diputado, nosotros aquí, tal como lo decía el diputado Alvarado, aquí nosotros no estamos defendiendo ni vamos a defender situaciones irregulares. Nosotros hace rato y nos quedamos que esta misma comisión tiempo atrás entregó un informe respecto a lo que estaba pasando con los contratos, que estaba pasando con los terceros, y donde a lo mejor podían haber despilfarro. Nosotros no estamos en esa. ¿Y por qué? Porque nosotros, como dirigentes sindicales, tenemos doble responsabilidad. Una responsabilidad es defender bien a los trabajadores que representamos, y la segunda responsabilidad es que nuestra empresa, mi empresa, entregue el máximo recurso al Estado de Chile. ¿Para qué? Para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar las pensiones e infraestructura. Entonces, claro que nosotros queremos fiscalización, tal como lo hacen ustedes. Lo queremos, pero lo que no queremos es que nuestra empresa quede atado y cruzado de brazos. Y sorpresa grande fue para nosotros cuando nos presentamos frente al Contralor y nosotros le hicimos ver qué pasaba con los bonos millonarios, porque ustedes deben acordarse que eso partió de la empresa privada. Entonces él dijo, a mí no me interesa la empresa privada. Ok, pues. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo una empresa del Estado, nuestra empresa, retiene profesionales? O sea, nosotros seríamos el conejillo de India, entregarle todo el know-how de la gran minería a esos profesionales. ¿Cuánto van a tener que pagar? 3 millones, 4 millones, y después lo llama por teléfono el de la empresa privada, le dice, con todo respeto, señor Espinosa, ¿cómo estáis? Bien, aquí estoy en Codelco trabajando. ¿Cuánto estáis ganando? 4 palos. ¿Y no te podéis venir para acá por 10? Porque ya tiene la experiencia, tiene 10 años, entonces nosotros... Entonces, ahí nosotros, honorable, nosotros decimos, ¿pero cómo? Tercero, el mundo sindical ha sido muy responsable. Y nosotros hablamos los temas de igual a igual con la administración. ¿En qué sentido? Nuestra empresa va a ser competitiva si tiene la producción arriba, si tiene los costos bajos y tiene la productividad arriba. Porque vamos a ser eficientes y vamos a ser competitivos. Pero en la medida en que se despilfarren algunos recursos, indudablemente que estamos con lo que dice usted. Pero nosotros como mundo sindical firmamos un pacto estratégico por Chile, inédito,
de 125 dirigentes lo firmaron 124. O sea, una democracia y una participación, porque todos ahí, lamentablemente nos traje ese documento que se lo vamos a hacer llegar, señor presidente, donde nosotros ahí hablamos de cómo nos comprometemos a bajar los costos y aumentar la productividad en un mundo sindical responsable, serio. Entonces, para nosotros, lo dijo muy bien nuestro presidente, claro, un viejo que tiene 30, 40 años de mina, planta o fundición o servicio en cualquiera de las divisiones de Codelco, ¿cuánto tiempo dura más después de retirado? Entonces, claro, alguien podría decir, como en su momento se los catalogó de privilegiados, claro que es un privilegio trabajar en Codelco, por lo que yo le dije anteriormente. Entregar recursos para que el Estado de Chile vaya a los que hoy día tienen menos, claro que hay que sentirse orgulloso. Pero nosotros necesitamos, junto con ustedes, es ver cómo nuestra empresa, mi empresa, sigue siendo eficiente y competitiva. Y por eso que estamos comprometidos con el país, con el medio ambiente, con las autoridades, siempre y cuando a nosotros no nos amarren, porque a nosotros nunca nos han regalado nada. Y alguien mencionaba, aquí mire, yo traigo una acta de convenio del año 72, convenio colectivo, conquista que los trabajadores consiguieron con su esfuerzo, con su lucha. Y nosotros no podemos hipotecar que nuestra empresa hoy día vaya a desaparecer. Al contrario, siempre lo hemos dicho, y usted lo conoce, presidente, 100% una empresa en manos del Estado. Pero para eso, insisto, honorable, tiene que ser una empresa competitiva, eficiente, con transparencia, con probidad. Y en eso estamos. Y a usted no le extrañe que nosotros hace 2 meses le entregamos una carta al Contralor y dijo que él había que ver la eficiencia, la eficacia y la probidad, y todavía no nos responde la carta. ¿De qué eficiencia estamos hablando? ¿De qué competitividad? Tendrá algunos, digamos, trabajos más relevantes, pero creo que esto no merece nuestra empresa que hoy día esté paralizada porque no se están tomando algunas determinaciones que debiesen tomarse respecto a los proyectos estructurales. Y el esfuerzo, y ustedes lo han visto, hoy día se vuelve a recuperar lo que se dijo en algún momento de nuestras vidas. La viga maestra, el sueldo de Chile. Y hasta hace poco el sueldo de Chile no era la minería, no era la forestal, no era la fruta, eran los impuestos. Y hoy día volvemos a colocar en el primer semestre a Codelco, nuestra empresa, en el nivel que corresponde. Y en esa pelea estamos nosotros. Y queremos contar, digamos, derechamente con el apoyo y el respaldo de ustedes para que nuestra empresa no quede atada de mano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Voy a pedir el acuerdo, no tenemos, de la comisión para extender 5 minutos más. Ya. Sí. Solamente para corregir una mención que yo hice delante respecto de la solicitud que le hicimos al Contralor. Yo dije artículo 4 de la 1003 y corresponde al artículo 21b de la ley 10.336. Solamente para dejar eso claro y que no haya error. Muchas gracias. ¿Usted quería decir algunas cosas? Muy breve, por favor, porque estamos excedidos ya en el tiempo de la comisión. Gracias, presidente. Solamente sintetizar lo que han dicho, ¿cierto? Agradecer, por supuesto, que nos estén escuchando. Algunos... Su nombre y Manuel Cañas, dirigente del Sindicato de División Andina y consejero nacional de la Federación. A ver, cuando como trabajadores y representantes de los trabajadores de esta empresa, uno ve, ¿cierto?, en la noticia, en la prensa, todo lo que mencionó el diputado Alvarado respecto de defraudación, dijo, negociaciones incompatibles, conflicto de intereses y negocios relacionados, obviamente que nosotros no estamos contentos. Y ahí queremos hacer una declaración de valor, afirmando lo que han dicho aquí, que nosotros no vamos a defender malas prácticas ni ejecutivos, ¿cierto?, que han generado desviaciones en la forma de actuar. Esa es una primera cosa que es un lineamiento a la Federación. Pero cuando ya nos metemos, ¿cierto?, en el tema de lo que hoy día estamos, que es la controversia, también tenemos que decir que nos parece bien que exista la Contraloría General de la República, Cochilco y todas las entidades, ¿cierto?, que nos puedan fiscalizar y controlar. En eso no tenemos peros. En lo que tenemos alguna diferencia es en hasta dónde, ¿cierto?, están los límites, y es la discusión que hoy día tenemos. Pero es importante, estimados honorables, que se recuerde, ¿cierto?, que Codelco, desde su creación en el año 1976 a la fecha, ha tenido algunos cambios respecto de estos temas, y el año
nosotros, aparte de la Contraloría General de la República, de Cochilco, ¿cierto?, de la Junta Accionista y de ustedes, que también pueden, ¿cierto?, interactuar en lo que es la fiscalización, hemos incorporado, aparte del 1350, ¿cierto?, que nos rige, la ley 20.292, ¿cierto?, que tiene que ver con las sociedades de nómina. Si uno las revisa, también es bastante exhaustivo desde el punto de vista de lo que hacemos. Es posible que ahí haya que hacer algo diferenciado, y no nos negamos a trabajar sobre ese tema, pero sí hay elementos de fiscalización y hay desviaciones que se han dado. Y respecto de los planes de egreso, que es el tema, ¿cierto?, que hoy día queremos explicar y queremos que ustedes lo entiendan, hubo desviaciones que fueron declaradas por la corporación y hubo sanciones, ¿ya? Eso no quedó como que aquí no ha pasado nada. Hubo desvinculaciones de ejecutivos de Codelco, ¿cierto?, que se desviaron de lo que tiene el propósito principal. Por tanto, eso también que quede, ¿cierto?, en la retina de que aquí se han tomado acciones respecto de esa materia. Pero ¿dónde está el problema mayor? En que esta controversia de la Contraloría General de la República, que a lo mejor en el mejor intento de fiscalizar, ha inmovilizado la empresa. Ahí la ha inmovilizado a un límite, ¿cierto?, que es complejo. Porque obviamente cuando uno mira, ¿cierto?, el tema de las compras, no se puede comprar en cualquier parte algunas cuestiones y productos, ¿cierto?, que son de la industria minera mundial. Por lo tanto, ahí queremos, ¿cierto?, que en ese sentido también se tenga hoy día solo el 2%. El 2% son asignaciones directas, ¿cierto?, y las licitaciones públicas están llegando al 50%, lo que es un avance importantísimo dentro de lo que antes de la ley corporativa Codelco tenía. Así que es bueno y queremos dejarlo súper claro respecto de la línea que tiene la federación y que nosotros creemos que también genere un inmovilismo hacia los trabajadores y las trabajadoras que representamos, el no saber, ¿cierto?, a ciencia cierta, cuándo y cómo vamos a seguir negociando respecto de nuestro proceso. Gracias, presidente. Gracias, don Manuel Cañas. Y finalmente tiene la palabra el presidente de la Federación, Raimundo Espinosa. Presidente, yo creo que estamos en una, y creo que usted siempre, en las discusiones que hemos tenido, o las instancias que hemos participado con respecto al tema de esta empresa, todos tenemos claro de que esta empresa es súper importante para nuestro país. Y no podemos vilipendiarla y no podemos, si no tenemos hechos concretos. Aquí hay sistemas de fiscalización, hay tribunales donde permiten hacer todo este tipo de situaciones para poderlas clarificar. Y en ese sentido no vamos a avalar situaciones irregulares dentro de nuestra empresa. Eso que quede súper claro. Y lo otro que queremos dejar con bastante fuerza es que hemos sido responsables históricamente en esta empresa como organización sindical. Sobre los temas de proceso de negociación, sobre los temas de planes de retiro, hemos demostrado al país, y podrán otros tener opiniones distintas, que es legítimo, pero creo que esta empresa, si no somos capaces de cuidarlas todos los que estamos, indiscutiblemente que vamos a pasar situaciones muy, muy complejas y muy delicadas con respecto a eso. Y en ese sentido los van a encontrar los trabajadores con la mayor altura de mira y no con situaciones demagógicas. Hemos pasado y hemos pagado costos altísimos durante los últimos 20 años por tener, no digo que no van a haber dificultades dentro de la empresa, no digo que no van a haber errores dentro de la empresa, hay errores dentro de la empresa, hay dificultades dentro de la empresa y todos los días vamos a tener problemas, porque esta es una empresa productora, es una empresa que enfrenta desafíos. Lo que los preocupa es lo que acaban de decir nuestros compañeros, es que esta empresa se paralice producto y hay gente profesionales que no quieran ir a esta empresa producto que van a rayar la pintura con respecto al tema. Entonces eso, en ese sentido nosotros estamos preocupados. El sector privado efectivamente, bueno, tendrán otro tipo de accionistas, pero nosotros necesitamos los mejores profesionales, las personas más eficientes dentro de esta empresa. Y en ese aspecto yo lo que he escuchado de algunos profesionales de alto nivel es que tienen ese tipo de dificultad y a nosotros nos preocupa ese tipo de situaciones. Y no estamos defendiendo a los ejecutivos tendrán que defenderse solos. Nosotros queremos los profesionales más eficientes, más competitivos y que vamos a sacar esta empresa y poderle demostrar al mundo, como lo hemos hecho. Esta es la única empresa en el mundo que es 100% del Estado. No hay ninguna otra productora de cobre que yo conozca. Y los desafíos que tenemos en fundiciones, en el medio ambiente, en poder desarrollar nuestros proyectos son enormes. Y en ese sentido necesitamos la cooperación y la ayuda de todos, ¿no? Esto no se puede hacer solo. Es por eso que todos, ustedes, nosotros, la opinión pública, los periodistas, todos necesitamos una responsabilidad enorme para poder desarrollar esta empresa en los desafíos que tiene para poder enfrentar en el mundo que hoy día estamos viviendo. Y luego vamos a entrar a discutir lo que corresponde a todo el tema medio ambiente y particularmente en Andina, y sobre todo los temas de fundiciones con respecto a lo que está ocurriendo con las transnacionales y particularmente con China. Entonces, son desafíos enormes.
Gracias, presidente. Bueno, quisiéramos agradecer la presencia del presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y los directores Guillermo Lemetre, Sergio Morales, Manuel Cañas y Mario Gutiérrez por la presentación hecha a nombre de los trabajadores de Codelco. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.